Buenas tardes. Hoy en Versión de Arte tengo la suerte de tener como invitados a dos personas que han influido y han hecho de un personaje que quizás desconocíamos pues algo especial y sobre todo para el recuerdo de la historia de lo que ha sido la arquitectura moderna en los años difíciles de transición después de una guerra civil. Estamos hablando de Luis Tolosa Amilibia y de un personaje que para aquel entonces, quizás con unos estudios primarios de delineante, supo realizar unos proyectos arquitectónicos dentro de lo que era la modernidad de aquel entonces y llevarlos a cabo de una manera especial y curiosa, que por eso nos van a contar hoy los dos invitados que tengo aquí a mi izquierda. Os voy a presentar, si os parece bien, primero a Ana Azpiri. Ella es licenciada en Historia del Arte, doctora también, me especificabas. Hiciste luego una especie como de vinculación más hacia lo que era la arquitectura. Sí. De hecho, eres profesora en la Universidad de Arquitectura y ahí supongo que explicas sobre todo más lo que es la Roma de la historia de la arquitectura, pues en la época más clásica y más moderna sobre todo, ¿no? Eso es. Y luego a su lado, veis, tenemos a Juan Ignacio Tolosa Amilibia, que es hijo de la persona de la que vamos a hablar ahora muy detenidamente, porque me parece que tu padre ha sido un ejemplo de tener primero una estrella encima de él, porque hay que reconocer que las condiciones que se conjugaron en aquel entonces pues fueron perfectas para que tu padre pudiera hacer todo lo que hizo y demostrar que lo hizo, porque en realidad aquí está la dificultad, ¿no? En una época en la que un delineante no firmaba planos, ¿no es así, Ana? Así es. Y sin embargo le llamaban para que arquitectos que necesitaban de ideas inteligentes y modernas, ahí tenían la figura de Luis Tolosa Amilibia, tu padre entonces, y aprovechar de esta genialidad, de esta mente abierta, para poder luego realizar edificios que vamos a comentar, si os parece bien, algunos de ellos, porque si no aquí estaríamos pues seguramente mucho tiempo, ¿verdad, Ana? Sí. Bueno, Ana ha sido realmente la investigadora, ha sido la persona que ha hecho de un personaje que quizás muy conocido para su entorno, es familiar y de amigos. Estoy hablando de Luis Tolosa Amilibia. Ana ha hecho, quizás con la ayuda también de la familia, que este personaje importante, vamos a decir ahora, lo fuera con la investigación y la publicación de un libro que lo voy a enseñar en pantalla para que vean ustedes todo este tocho sobre el personaje de Luis Tolosa Amilibia. El título del libro es La arquitectura de Luis Tolosa, y este título además quiero que Juan Ignacio nos especifique, aunque ya sé que es una idea tuya, pero yo creo que Juan Ignacio le va a emocionar que él diga por qué ese título. Buenas tardes, ante todo Ana, Elena, Ana. Bien, como tú bien dices, y lo has comentado al principio, has dicho muy bien que yo como hijo de Luis Tolosa, yo sé que lo había hecho, pero luego hubo una persona, como tú bien has dicho también, que lo demostró. Y lo demostró un equipo, naturalmente, encabezado por Ana Azpiri, la cual está aquí a nuestro lado y a la que verdaderamente le debo, como tú muy bien has dicho, el haber dado con la tecla del comienzo de una investigación que ha llegado a conseguir demostrar lo que ha demostrado. Yo llevaba años dando vueltas en mi cabeza cómo poder, demostrar que esos artículos que aparecían en prensa, en fin, hablaba de la autoría de un arquitecto, un ingeniero, cuando yo sabía que esos proyectos estaban realizados por mi padre. Fundamentalmente los encargos, vamos a decir, particulares, porque claro, aquellos que estaban en la Junta de Obras del Puerto estaban en la Junta de Obras del Puerto. Había habido una serie de personas que habían unos estudios, iniciados unos estudios previos sobre efectivamente la posible autoría de mi padre, pero nadie había llegado a decir verdaderamente sí son obras de Luis Tolosa. Entonces, Ana Azpiri
Ana Azpiri, fue la que dio con la tecla para comenzar una investigación, y es algo que yo, cuando hablaba y pensaba en que mi padre no era arquitecto, digo, ¿cómo voy a decir que mi padre era? Si mi padre no era arquitecto, ¿dónde voy yo diciendo, si mi padre no era arquitecto, cómo puedo decir que la firma de este arquitecto, este ingeniero, es de mi padre? Era imposible. Entonces, ahora comentaré, si te parece, Elena, cómo llegué a conocer a Ana y cómo fue ella la que no olvidaré nunca, dio con la palabra y me dijo: Juan Ignacio, tu padre no era arquitecto, pero tu padre hacía arquitectura. Y eso es lo que, a partir de ahí, se inició una investigación de lo más profunda, hasta que después de 7 años, de trabajo, Ana, ella en principio sola, como profesional, con la ayuda, también hay que decirlo, de mi mujer, que yo siempre digo que era la archivera, la que movía planos, entonces el conjunto de mi mujer como archivera, yo con las historias de mi padre, y Ana naturalmente con toda su amplísima experiencia como investigadora, pues fue la que ya llegó un momento en que es que la pobre ya es que no podía, entonces tuvo que, digamos, buscar ayuda, y entonces recurrió a 2 arquitectos de su confianza, como son David y Leticia, y ya el equipo de ellos 3 y nosotros 2, sobre todo ellos 3, claro, fueron los que ya empezaron ya, ¿no? Y ya, Juan Ignacio, perdona, sí. Pero ese es el lado familiar, vamos a decir, es decir, tú desde tu lado personal, ¿no?, que conocías, claro, todo lo que ocurría con tu padre. Desgraciadamente murió muy joven, con 56 años, fíjate, 52, porque nace en 1903 y muere en 56, eso es, con 52 años. Sí. Eso es. Y claro, ese es el lado familiar, ¿no?, que ya sabemos que tú ahí nos contarás, pues seguramente esos encuentros que tenías con él, como él luego pues te llevaba seguramente a las obras, o te comentaría los temas de planos y tal. Pero claro, a nivel ya investigación, Ana, tú no conocías a Juan Ignacio para nada, ni a la familia Tolosa para nada. Entonces, ¿cómo surge el que tú de repente digas, qué curioso, este hombre que es delineante realmente, cómo lo encuentras? Y sobre todo, como él no firmaba los proyectos, ¿cómo sabes que esto que escribes en este libro realmente son obras pensadas por Luis Tolosa? ¿Y cómo llegas a esa conclusión? Es decir, tú desde la ignorancia del saber de esta existencia de este hombre, llegas de alguna manera a él, ¿no? Bueno, hay varias vías. La primera es cuando hicimos la guía de arquitectura de Guipúzcoa con un equipo del Colegio de Arquitectos y un equipo de la Diputación, un equipo nutrido de gente. Hicimos un barrido de Guipúzcoa durante varios años, y allí aparecieron una serie de edificios que estaban firmados por ingenieros, que eran ingenieros industriales, dueños de la empresa a la que iba a servir ese edificio, que eran especialmente buenos desde el punto de vista arquitectónico, eran unos edificios magistrales. Y resulta que esos ingenieros hacían ese edificio y no hacían más. Y decíamos, caramba, pero si es capaz este hombre de hacer este edificio, ¿cómo no construye más? ¿Cómo no diseña más, ¿no?, teniendo esta capacidad tan extraordinaria? Y existían o salieron de allí una serie de casos que nos hicieron dudar a todos de que la autoría establecida por la firma de los planos, por la atribución documental directa, fuera cierta. Punto 1. Punto 2. Empezaron a llegar por investigaciones basadas en testimonios de personas que habían vivido la época en la que él trabajó, como la de Herminia Laborde, por ejemplo, que apareció recogido en un congreso del Docomón, un trabajo pequeñito, eso es, que hizo Josune Zaldúa, y Herminia Laborde decía que no, que su padre no era arquitecto, que le había encargado todo a Luis Tolosa Melilla. Y a partir de 2 o 3 testimonios así, que hacían como de anclaje en una realidad, a partir de ahí empezamos a deducir todo lo que podía ser de él, ¿no? Y el siguiente punto imprescindible, digamos, que estas estaciones que nos sacan de una nebulosa en la que no nos vemos unos a otros, digamos que el siguiente escalón gigante es el conocimiento de Juan y de Rosa, y sobre todo el conocimiento del archivo personal y la biblioteca de Luis Tolosa Melilla. Allí es cuando vemos la dimensión del genio y nos damos cuenta de, primero, cómo un hombre autodidacta, cómo aprende un autodidacta, de dónde aprende,
en qué se basa, cómo evoluciona, cómo son sus primeras obras, cómo va integrando en su obra lo que aprende, cómo la obra 2 integra la experiencia de la 1 y la 3, la de la 1 y la... Es decir, Sí, sí. entonces aparece no solo obras o una manera de hacer, sino una evolución congruente. Y claro, en arquitectura, aquí y en estas condiciones, digo aquí, en Guipúzcoa, en los años 30, no había existido la necesidad de hacer una investigación de este tipo. Pero yo vengo del mundo de historia del arte. Claro. Entonces, en historia del arte es muy habitual encontrarse un cuadro que está sin firmar y que se atribuye a Velázquez, a Goya. Allí tenemos otros resortes, otras herramientas para fijar una autoría. De manera que no nos asustamos tan fácil. Claro, A ver, tan sí, fácil, sí, ¿vale? sí. No entendemos que la falta de una firma pueda ser un obstáculo insalvable. Para no seguir en la investigación. Eso es. Claro. Entonces lo que hicimos fue continuamos en la investigación, vimos dónde había trabajado, teníamos también el archivo de la Autoridad Portuaria de Pasajes, Claro. donde sabíamos que la firma era una mención de responsabilidad, y luego teníamos sobre todo la magnífica colección conservada por Rosa y por Juan Ignacio, que de verdad el 80% de haber podido hacer esta investigación son esos fondos. Está Sin claro. esos Sí, fondos sí. es que no hubiera sido posible. Entonces, con eso y luego con la ayuda, eso hay que mencionarlo también, con la ayuda inestimable, el apoyo, la financiación del puerto de Pasajes, que vamos, se Ahora volcó hablaremos con nosotros. un poco de ellos, sí. Ellos nos abrieron su archivo fotográfico, nos ayudaron a hacer un poco también una cosa fundamental, que es la divulgación del proyecto. Es decir, el libro, hacer la exposición con las maquetas, nos ayudaron en todo. Entonces, gracias a eso, no solo pudimos extraer al personaje del olvido en el que estaba, sino que además lo pudimos presentar en sociedad de la manera en que creemos que merecía. Sí, sí. Bueno, eso está clarísimo de que había que hacerlo, porque vamos a situar un poco a nuestros telespectadores en la época que estamos hablando, porque estamos diciendo de un joven que tenía en ese momento pues 24 años o así, ¿no? Cuando empieza a ser delineante, tu padre no tenía más de 24. Bueno, en realidad Era mi muy padre empezó a trabajar antes, es decir, Antes. Por lo que tenemos entendido, ya para los 17 años estaba trabajando. Es decir, él hizo delineante de obras públicas, por lo menos sabemos que se examinó en Madrid, no sé si estudió o no en Madrid, pero se examinó en Madrid, y luego ya, en realidad, ya trabajar, vamos a decirlo, empieza el año 1927, en la Junta de Obras del Puerto, hoy en día Autoridad Portuaria. Eso es. Previamente, sabemos, incluso hay alguna foto, que estuvo en los picos de Europa. No sabemos exactamente qué, pensamos que alguna cosa lógicamente relacionada con su profesión de delineante, y posiblemente también, pues quizás por algo relacionado pues con la Junta de Obras o con la Junta de Obras de otro punto también de la... También he leído que estuvo durante un año en Santander, o por lo menos figura como, ¿no?, de recién terminada la carrera, como que tenía que haber pasado antes por Santander unas prácticas o algo así, ¿no, Ana? Lo he leído en este libro por lo menos, y luego creo que fue ya directamente, Fugaz. no fue, pero Fugaz. luego no fue, me parece, Fugaz. y luego ya Sí. entonces se fue Sí, directamente sí, a Pasajes. a la Junta de Obras de Puerto Pasajes. Pero sí. vamos a ver, una época, yo sigo diciendo lo mismo, es que vamos a ver, un hombre joven, con una mente abierta hacia lo que no se hacía en España, sino lo que se estaba haciendo fuera, y esa inquietud por verlo, ¿no?, por leerlo, o por lo menos por hurgar, ¿no? San Sebastián, vamos a decir, y los alrededores, en la época de 1912, lo comentábamos, Ana, bueno, se estaba haciendo pues la ciudad pues donde iba a acudir la gente noble, la gente intelectual, pues porque bueno, también se aproximaba una Primera Guerra Mundial, y aquí en San Sebastián pues todavía se podía vivir y pasar unos buenos ratos, ¿no? Tu padre era muy joven, pero ya estaría seguramente palpando ese ambiente feliz de una ciudad bella que se estaba construyendo de una forma pues también bella, etcétera. Claro, viene una guerra civil, la nuestra, y aquello es la hecatombe, una destrucción, pues fijaros cómo quedó Irún, lo digo porque Irún además va a ser la ciudad donde acoge a Luis Tolosa y a su familia amplia, me decía, éramos 5 hermanos también, éramos 5 en total, y bueno, ¿qué pasó aquello, no?
y todavía esas ganas y esa mentalidad de apostar por algo moderno, Ana nos lo dirá además, nos lo explicará, con esa filosofía moderna de la arquitectura que le venía por unas revistas, ¿no?, que comentabas que eran alemanas o llegadas de Nueva York, y ahí él pues seguramente contagiado, ¿no?, por esa belleza que se estaba haciendo en otros países, él quería hacer algo parecido. A mí sí me gustaría que me organizaras un poquito la presentación de ciertos edificios en evolución con incluso su aprendizaje y cómo va él ampliando sus conocimientos y luego su aplicación en ellos, ¿no? Sé que empezamos por la fábrica Hermanos Laborde. El primer pabellón de Laborde Hermanos. Eso es. Y el primer pabellón de Laborde Hermanos se caracteriza por ser un edificio que es prácticamente un prefabricado, de puro simple. Entonces, únicamente, quizá, Luis Tolosa tuvo que organizar el cerramiento de las ventanas. Es un edificio especialmente interesante porque en él apreciamos unas pautas compositivas que se mantienen a lo largo de toda su obra y que nos han permitido, digamos que fijar la autoría que vamos a detectar luego por la manera de componer. Dinos el año, Ana. ¿Ese es el año? Es el 1927. 27 es el primero, más o menos, ¿no? Más o menos. Sí, eso es lo que yo 27, tenía 28, apuntado. 28, eso es. Entonces, lo que hace en este edificio es utilizar unos elementos que se llaman trazados reguladores, que consisten en definir unas tramas geométricas que organizan las ventanas, las distancias entre las cosas. Eso es lo que vamos a ver ahora en pantalla. Entonces, vale. Pues estamos viendo las ventanas. Explícanos entonces la proporción áurea, por ejemplo, ¿no? La fachada se organiza de la siguiente manera. Se entiende que la fachada principal es la nave alargada que mira a la carretera. Esa nave alargada la divide en 3 franjas verticales y cada franja vertical da la altura de un cuadrado. Entonces, con esa altura saca el lado de un cuadrado que es, digamos, el módulo, la unidad del edificio. Bien, teniendo la unidad del edificio, toma la diagonal de ese cuadrado. Entonces, coge la diagonal del cuadrado, tal cual está, la desplaza hasta el centro del lado del cuadrado y la abate. Entonces sale un lado más largo. Y con ese lado más largo y el lado original, la altura del cuadrado, hace un rectángulo. Y ese rectángulo es un rectángulo llamado áureo. El rectángulo áureo tiene una proporción, es decir, una relación entre el lado alto y el lado, es decir, el ancho y el largo del rectángulo, que se llama phi, que es un número, digamos, que define una relación matemática que se considera perfecta. Y se considera perfecta desde la época griega, es decir, que se entiende que cualquier elemento que se resuelva con esa relación proporcional es estético per se. Pues bien, Luis Tolosa organiza la fachada utilizando los cuadrados que hemos visto, que son el módulo de elementos separadores, para el lienzo separador entre ventanas. Las ventanas son rectángulos áureos y a partir de un eje central que divide una ventana con la mitad, pone ventana, cuadrado, ventana, cuadrado, ventana, cuadrado, y en una franja central que es la tercera parte de la fachada. Bien, esta forma tan elemental, tan sencilla de organizar una fachada, tiene un resultado estético eso es lo que funciona sobremanera. Claro. Y hace que este primer pabellón de Laborde Hermanos sea un pabellón que con un mínimo de esfuerzo consigue un máximo de rendimiento estético. Claro. Y además tiene un revoco, o sea, está terminado por un procedimiento que se llama con cal a la tirolesa, que es una capa de cal, la verdad es que bastante sencilla, elemental, que resalta todavía más los valores de la fachada. Pues bien, Manuel Laborde, viendo este resultado, le encargó todo el resto de las ampliaciones de su obra. Entonces, esta primera obra nos permitió darnos cuenta de que él conocía muy bien esta forma de definir los elementos de fachada y sus relaciones, y vimos cómo después, en el resto de las obras que hacía, también utilizaba estos trazados reguladores para organizar la trama de llenos y vacíos. Y es que en la arquitectura de los años 30, en la arquitectura racionalista, que luego vamos a ver en los 40 y los 50, ¿qué hay? Hay un lienzo vacío y luego hay huecos. O sea, que se compone, ya no hay columnas, ni entablamentos, ni frontones, ni adornos. Hay solo llenos y vacíos. Claro, el que haya una organización geométrica proporcional buena
entre los llenos y vacíos es la clave. Claro. Y bueno, pues Le Corbusier también lo hacía. Claro. Los llenos, los huecos y los llenos de Le Corbusier en sus obras, desde la Villa Stein en Gars hasta la Ville Savoie, hasta Ronchamp, Claro. en todas las obras obedecen o a espirales con Fibonacci, que viene a ser la proporción áurea también, o a la utilización de rectángulos áureos, raíz de 2, raíz de 3, que son otras proporciones similares. Eso es. Eso es. Pero hay que reconocer, aún y todo, Juan Ignacio, hay que reconocer que esta visión estudiada, ¿no? Porque ya estamos hablando de que aquí hay unas proporciones ya que embellecen ya de por sí, sí o sí, como se suele decir, ¿no? Pero hay que convencer al que encarga ese proyecto, ¿no? Hay que convencerlo, porque claro, no estamos habituados a ver unas líneas tan simples, ¿de acuerdo?, con unas fachadas tan limpias, cuando aquí estamos en la Belle Époque. Todo es ornamento, todo es, de otra manera es más neoclásico, podemos decir. Ana, tú sabes más de esto. Sí, o la sí, línea los años esa de las 40 del columnas, Escorial, eso sí, es, eso es, Entonces, eso es. claro, Juan Ignacio, ¿tú cómo entiendes tu padre cómo era? Porque era un hombre sencillo, era un hombre... Cuéntanos un poquito esto, porque él tenía que convencer de alguna manera, pues no sabemos cómo, pero aportar esta arquitectura nueva en un relieve que yo creo que también es curioso, porque nosotros vivimos en una estructura geográfica de mucha curva, de mucho verde, muy pegados al mar, y de repente estas líneas tan simples, tan horizontales, hombre, chocan un poco, ¿no? Quiero decir que lo normal sería hacia lo vertical, porque bueno, tenemos unas montañas pues complicadas, ¿no? Que siempre nos están molestando, parece, ¿no? Y aparte de que nos embellecen mucho, pero arquitectónicamente lo mismo hay que situar aquello, ¿no? Y tu padre tiene esa idea de la simplicidad, de la horizontal, parece como que busca otra oxigenación, ¿no? ¿Tu padre cómo era? ¿Tú cómo te acuerdas de él? Que eras muy joven todavía, pero bueno. Mira, Elena, yo te voy a decir una cosa. Yo de mi padre me acuerdo perfectamente, como si fuera ayer, de detalles, fíjate que yo nací en el 40, mi padre murió en el 56, a principios, yo estaba a punto de cumplir 16, y recuerdo ya muchos detalles desde cuando de muy niño estaba dibujando encima de sus rodillas. Entonces yo un día hablando con mi mujer me decía, pero ¿cómo puedes acordarte de cuando tenías cosas de 3, 4 años? Pues me acuerdo, incluso no hace mucho un médico todavía decía por televisión, no, es que personas con 3, 4 años puedes acordarte perfectamente. A partir de ahí, no me acuerdo. Sí, a partir de ahí, yo, claro, como nosotros vivíamos en el campo, en una villa, que ahora explicaré por qué, concretamente esa villa, que es donde vivo en este momento, he vuelto ahí, entonces quedábamos como un poco lejos de todo. Y hasta los 14 años, salvo alguna pequeña incursión en alguna academia privada, etcétera, venía una profesora particular, una teresiana concretamente, la señorita Conchita Galarraga, en paz descansando, un poco. Sí, la Villa Chingurri. Sí. Entonces venía a darnos clase. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, nos daba clase y luego hasta cuarto de bachiller yo me examinaba por libre en el Instituto Peñaflorida, de San Sebastián. Entonces, claro, salvo la hora de clase y el tiempo que tienes que estudiar, lógicamente, el resto del día, aparte de hacer, digamos, si me permites, bastante el indio por el jardín, puesto que, claro, el jardín era un jardín muy grande, teníamos columpio, teníamos esto, lo otro, no sé qué, y andábamos un poco a nuestro aire, ¿no? Y entonces, claro, pues por razones de edad, éramos 5 hermanos, han fallecido 2, quedamos 3, obviamente. Entonces, mi hermana, pues en aquella época, pues ayudaba a su madre, de los 4 hermanos, quizás pues por razón de edad, etcétera, no quiero decir que fuera el único, pero el que más probablemente acompañaba a mi padre era yo. Entonces me solía llevar a la junta de obras, pues a veces me llevaban la canoa, salíamos fuera, no sé qué, que si de buzo, que si esto. Tú veías otro. que le hacían caso, que le preguntaban, le veías con los planos. A mi padre, yo le recuerdo, entraba en la junta de obras, en la oficina de la junta de obras, y estaba, que en paz descanse también, el famoso que fue remero, Aita Mañel. Y entonces, pues claro, yo era como un juguetito, entonces me cogía, me daba un besito, no sé qué, me subían, me llevaba a mi padre, yo le veía a veces, me quedaba con él, como dibujaba, tal. Y luego, pues claro, pues ya por las tardes, pues había veces que le acompañaba a sus visitas de obra, pues por ejemplo, Laborde, pues en muchísimas ocasiones, Laborde y otras, ¿no?
Entonces, claro, yo con mi padre es que he convivido muchísimo, ¿no? Incluso hubo la famosa Operación G, que se hizo, que se le encargó el reclutar, vamos a decir, entre comillas, de reclutar empresas para hacer una gran exposición en San Sebastián. Pues durante varios días le acompañé a mi padre. Mi padre tenía un Citroën 11 ligero, que era el clásico Citroën que vemos en las películas de la época de la Segunda Guerra, de la Resistencia, que llamaban el maldito, por rompía todas las trócolas. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que, claro, para mí salir 3 días en el Citroën maldito, que siempre rompías alguna rueda, reventaba no sé qué. Mi padre todos los días hinchaba las ruedas, le echaba aceite, le echaba agua, porque claro, perdía de todo. Eso cuando había gasolina, porque claro, eran unos años que si no había gasolina, pues había que hacer de todo. Un apaño. Y si había gasolina, gasolina, ¿no? Entonces, quiero decir con esto que yo he ido, le he acompañado a mi padre, he convivido muchísimo con mi padre, ¿eh? Yo era una especie de, no sé, de pegote con mi padre, ¿eh? Pero él, cuando hablaba, por ejemplo, tú veías que la gente realmente se quedaba en silencio, había un respeto hacia lo que él decía, cuando había que cambiar una idea, dejaba que se hiciera o no, o se ponía él firme y decía, no, esto es así. Respondiendo un poco a lo que tú comentabas antes de la arquitectura como lineal, como sencilla, como... Yo para mí que respondía mucho a su carácter, ¿eh? Mi padre, en fin, quizás no es porque fuera mi padre, pero es que era así. Mi padre era un hombre muy sencillo, era un hombre muy humilde, parecía que las cosas hacía, no daba para nada, las hacía con toda naturalidad. De hecho, yo he sido testigo, como decía antes, muchas veces de acompañar a la Junta y la gente le trataba con respeto, pero con cercanía. Era un hombre que yo siempre digo a mi mujer, es que ya mi padre es que no le he oído nunca decir un taco, no le he oído nunca una palabra más alta que otra, es que de verdad que no. Y entonces yo creo que era un hombre que, bueno, pues transmitía, yo creo que en su arquitectura, en su forma de hacer arquitectura, quizás ese carácter, ¿eh? Yo con mucho orgullo tengo que decir que cuando murió mi padre, que fue un golpe horrible para mí, terrible, que me ha marcado en mi vida, porque yo estaba a punto de cumplir 16, como he dicho antes, se acostó, no se despertó, entonces decían angina de pecho, hoy diríamos infarto. Claro, pues a mí, también mis hermanos estaban fuera, aunque claro, lógicamente Vineta, pero me tocó a mí todo, ¿no? Entonces, claro, yo tengo aquello muy grabado y yo es que recuerdo estar en mi casa, pues que no cabía, ¿no? De gente. Antes he dicho lo de la casa, quería incidir un poco porque, claro, mis padres vivían, mi padre que nació en San Sebastián, aunque su familia era de Tolosa, él vivió, bueno, ya he dicho antes, picos de Europa, tal, hasta que a los 27 empezó a trabajar en la Junta, pero conocí a mi madre en unos amarciales, porque mi madre, aunque era de familia vasco-francesa, era nacida en Irún, se conocieron en unos amarciales y ya se casaron en el año 29, en el año 29, y ya nació mi hermano mayor en el año 30, y ya a partir de ahí pues vivió en Irún. Cuando la guerra, que vivía en el Paseo Colón, pues como otras muchas casas, se quemó, perdón, se quemó, y entonces mis tíos abuelos, más bien mis abuelos, porque mi madre se quedó huérfana de muy joven, y entonces una tía abuela pues hizo de madre, naturalmente la tía abuela y su marido, que eran el matrimonio de Chandía-Gal, Eusebio Chandía-Gal, y la tía Berta Loreta Goyena. Entonces ellos tenían su finca Sorosarta, que sigue existiendo Sorosarta, y al lado había unos terrenos de ellos, ¿no? Entonces, a quedarse sin casa, les cedieron unos terrenos, y mi padre diseñó y construyó la casa donde, repito, después de muchas vueltas, en este momento sigo viviendo. Esa casa se llamó Villa Chingurri, se inauguró, fueron mis padres a vivir a finales del 39, y entonces tuvieron doble estreno, estrenaron casa a finales del 39 y hijo, que soy yo, a principios del 40, o sea, fue doble estreno. Y a partir de allá, pues claro, luego ya pues ahí fuimos viviendo todos, etcétera, 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 ¿no? Ana, si tuviésemos que hacer una especie como de esquema evolutivo de las obras, de las ideas que Luis Tolosa tenía, ¿cuál serían los edificios donde tú dirías esto realmente era ingenioso? Porque yo creo que los años 40, 1940, son años fuertes, ¿no?, para Luis Tolosa. ¿Qué edificios nos harías resaltar? Bueno, yo primero siempre rescataría el del año 28 de Labor de Hermanos, aunque sea todavía un poquito inocente, un poquito naif quizá para ser arquitectura, ¿no? Pero lo rescataría, porque es un edificio muy logrado con muy poco. Y luego, por supuesto, del año 39, los comedores de Labor de Hermanos y los comedores del puerto,
que ya son estructuras diáfanas, ya ha entendido lo que es el hormigón armado y cuáles son sus potencialidades, como es la posibilidad de espacios diáfanos, de grandes huecos de fachada, de sacar los soportes fuera. Ya se ve que aprende de las revistas y que entiende, por ejemplo,